Esos son los avisos, nos vamos a la palabra. Venimos hablando un mensaje del Señor a las iglesias. No estamos en una exposición del libro de Apocalipsis, sino de un mensaje del Señor a las iglesias. Estamos claros, es muy importante visualizar esto. Leemos del verso 9 al verso 11 en Apocalipsis capítulo 1. Una vez que lo tienen, nos ponemos de pie. Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice así la gloriosa, santa y bendita palabra de nuestro Dios. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Que el Señor nuestro Dios nos bendiga en esta noche a través de la palabra. Amado Padre, muchas gracias por el honor de estar aquí en tu casa. Gracias por la oportunidad que nos das de alabar, exaltar y bendecir tu nombre. De agradecerte, oh Dios, por tu bondad, amor y misericordia. Agradecerte por tus cuidados. Reconocemos en esta noche, mi Dios, que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y nuestra alma se goza en tu presencia. Gracias por el honor de ser tus hijos, Señor. Gracias por el honor de ser parte de esta tu iglesia. En esta noche, Señor, queremos rogarte que a través de tu palabra nos bendigas y nos ayudes a tomar decisiones, a mejorar, a hacer correcciones en nuestra vida en lo que sea necesario. Pues fuimos redimidos, comprados por precio para ser tuyos. Señor Padre amado, tómanos bajo la dirección del Espíritu Santo. Y tu Espíritu, oh Dios, tome control en esta noche de nuestras vidas y nos dé una actitud reverente, atenta, sumisa a la voz de tu palabra. Te ruego, oh Dios, que por favor uses a tu siervo como un instrumento en tus manos y hagas entre nosotros conforme a tu santa y bendita voluntad. Te rogamos, Padre amado, en esta noche por este hombre Mauricio, Dios, para que, Señor, lo anime, lo fortalezca, Señor, y lo ayudes a salir adelante en medio de esta situación. Es una situación muy dura para él, muy difícil, pero también para los padres que perdieron su hija. Ruego, Padre amado, que por favor fortalezcas a esos padres, los consueles, Señor, y los ayudes en medio de ese momento de tristeza y dolor, Señor. Y si es posible, mi Dios, por favor, yo clamo para que redundes esto para salvación. También, oh Dios bendito, oramos por la iglesia Cortés, Señor, para que dirijas al pastor Glenn y le des sabiduría y haya gracia delante de ti, delante de esa persona que es dueño de la propiedad donde está tu casa. Ayúdele, Señor, a que haya tal gracia delante de ese hombre que puedan, oh Dios, entrar en un acuerdo y la iglesia pueda permanecer en ese lugar. Padre bendito, en tus manos ponemos nuestra oración, confiado en mi Dios,
de que todo es posible para ti. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Gracias, hermanos. Venimos hablando sobre el mensaje del Señor a la iglesia. Estuvimos allí visualizando en el capítulo 1 cómo se hace énfasis en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y allí pues trata la palabra del Señor en el verso 5 y hasta el verso número 7 de lo que es la obra de Cristo. La obra de Cristo es lo más glorioso que ha sucedido en esta tierra, en este universo, porque el universo fue afectado con la rebelión de Satanás y la tierra también, y el hombre sucumbió al pecado y todo lo que era bello se trastornó, y Dios viene a recuperar a través de la persona y obra de Cristo lo que se perdió en Adán y lo que perdimos nosotros a causa del pecado. Entonces la obra de Cristo es sublime, es gloriosa, es incomparable. Investigando ahí un poco sobre la intención de Satanás de tratar de destruir la línea de la redención desde el principio, cuando Caín mata a Abel y en adelante, estorbando la línea de la redención de la persona y obra de Cristo. Encontramos que Satanás no sabía, aunque él quería matar a Cristo, él no sabía que esa muerte era contra él, era contra él. Y la palabra del Señor nos muestra que es en la cruz del Calvario que se consigue la gran victoria. Allí es vencido el pecado, allí es derrotado el diablo y sus principados, y a través de la resurrección de Cristo es derrotada la muerte para siempre. Y se saca a luz la victoria. Una victoria que Jesús no necesitaba, era una victoria que usted y yo necesitábamos. Porque usted y yo eran los que estábamos en problemas. Él pudo haberse quedado en el cielo, sí, pero se despojó y quiso venir a tomar nuestro lugar para podernos rescatar y redimir para Dios. Entonces, ningún creyente debe mirar con indiferencia o pasar a la ligera lo que Cristo hizo en la cruz. Y debe asegurarse que en adelante vive para honrar esa obra, porque esa obra gloriosa es la que nos hace partícipes de la familia bendita y eterna de Dios. Dice allá Efesios capítulo 2, para recordar lo que Dios ha hecho en Cristo en favor nuestro. En el capítulo 2 dice la palabra del Señor a partir del verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué medio? Por la sangre de Cristo, porque Él es, ¿qué cosa? Nuestra paz. Leemos en Isaías 53, versículos 5, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por su herida nosotros fuimos curados. Amén. Y entonces aquí dice el verso número 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué significa eso? Que judíos y gentiles se repelían entre sí, no se trataban, peleaban constantemente, pero Dios vino a levantar un pueblo en Cristo de judíos y gentiles, que vino a ser el hermoso pueblo, la iglesia.
Y dice la palabra del Señor, verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así es que la obra de Cristo es maravillosa y cada creyente debe apreciarla a través del hecho glorioso de que Dios tuvo misericordia y lo trajo a ser parte. Lo merecíamos, por supuesto que nadie lo merecía. Es un acto de gracia y misericordia de Dios en Cristo en favor suyo, en favor nuestro. Y por eso debemos apreciarlo, porque realmente lo que merecíamos era la condenación. Y a través de Cristo, Dios nos ha hecho ciudadanos celestiales, miembros de la familia de Dios. Aprecie eso, disfrútelo, gócese en esa sublime verdad. De manera que en adelante el salvo debe vivir para exaltar al Señor Jesucristo y para crecer en Él. Para exaltar al Señor. Tiene razón y usted para alabarle. ¿Qué ha hecho Jesús en su vida? No solo le dio la salvación, sino que después de ahí ha recibido toda una serie de favores y beneficios que ninguno merecíamos, ni la salvación, ni los favores y beneficios de Dios, pero Dios lo hace, porque Dios se complace en tener misericordia. Amo el Salmo 34:8, gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. De manera que cada creyente tómese su tiempo para alabar al Señor. Hágalo cuando se arrodilla, ¿sí? Reconózcale a Dios lo que ha hecho en su vida, pase lista de los favores que ha hecho en usted, de su misericordia, y alábele por eso. Y después ponga todo lo demás de oración. De hecho, el Padre Nuestro empieza así, en un reconocimiento: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empieza con la exaltación a Dios. Pero también el creyente no debe estancarse. Yo no me debo quedar conforme de que ya soy salvo. No, debo crecer, debo aprender, debo formarme para servir. Hay muchos creyentes estancados que han dejado de crecer, han dejado de aprender, aunque sepan toda la Biblia, pero han dejado de crecer y de aprender. ¿Sí? ¿Sí? Hay gente que ya no está viviendo de acuerdo a lo que sabe o lo que Dios le ha enseñado. No está creciendo en base a esa realidad y eso debe cambiar. En el capítulo 1, versos número 6, versos número 12, dice que nosotros debemos exaltar la gracia de Dios, porque fue la gracia de Dios que nos alcanzó en Cristo. Dice la palabra, leamos el 5, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos tuyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
Efesios 1, 6, Efesios 1, 5 y 6. Entonces Dios de su voluntad nos salvó en Cristo y quiere que exaltemos su gracia porque fue el medio a través del cual Él nos salvó. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, fue un don de Dios, dice la palabra del Señor en el capítulo 2, versículo 8. También dice la palabra del Señor en 1 Pedro, capítulo 1, la necesidad de todos de crecer. Por favor, crezca en Cristo. No se conforme, no se estanque. Quien crece es más útil, es más capaz, es más necesario en la obra, es más competente. Alguien que crece, alguien que se estanca, pues solo para eso sirve, no puedes ni contigo mismo. Pero alguien que crece es alguien útil a los demás. Allá hay todo un desafío en Hebreos capítulo 5, versos 11 al 14, donde dice el Señor que fue un asunto muy difícil de explicar. Dice, porque nos hemos hecho tantos para oír, y dice el texto, debiendo ser ya maestro. Es decir, cada creyente debe alcanzar tal grado de crecimiento que pueda ser un maestro en el área en que Dios le ha llamado y le quiere usar. Debiera tener tal utilidad y tal competencia de que pueda ser un ejemplo, una ayuda a otros. Pero nos hemos estancado y eso debe cambiar. Crecer es una necesidad. La gracia de Dios nos ha provisto de todos los elementos necesarios para el crecimiento. Todo lo que usted o yo necesitamos para crecer. Dice 1 Pedro capítulo 1, versículos 3. Empieza con una hermosa alabanza y reconocimiento a Dios. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para... Segunda Pedro capítulo 1. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, subraya lo que sigue, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, estos versículos dicen: Dios ha provisto todo lo necesario para que usted se desarrolle espiritualmente. Dios hizo lo suyo, ahora le toca a usted, dice el versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia. La diligencia es clave en las cosas de la vida. Es necesario moverse, preocuparse, esforzarse. Dice por ahí un dicho de que el que no se esfuerza no alcanza, no logra. El esfuerzo es clave en todas las áreas de la vida. Y el esfuerzo nos va a ayudar a estar mejor, a ser más competentes, a estar más preparados. Dice la palabra del Señor en el verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia,
aparece una palabra clave ahí, dice añadir. ¿Añadir a dónde? Añadir a su vida. Empiece a atesorar valores, principios, consejos, enseñanzas. Dice la palabra del Señor, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué va a pasar? No dejarán estar ociosos. Hay muchos creyentes que están ociosos. No hacen nada en Cristo. ¿Sí? No sirven en nada en Cristo. Allí están y damos gracias a Dios porque allí están. Pero ¿para dónde caminan? ¿Cuáles son sus objetivos en la vida espiritual? Y eso debe cambiar. Porque Dios me llamó para ser un instrumento útil en sus manos. Cuando uno lee allá Efesios 2:10, dice el verso 8 que nos salvó por gracia. Dice que nos salvó el verso 9, no por obras que hagamos nosotros. Pero el verso 10 dice que los salvados fueron establecidos para buenas obras, las cuales es un plan predeterminado Dios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Necesitamos crecer para ser útiles, pero esto requiere diligencia. Necesitamos una vida constante de oración. Necesitamos un tiempo permanente con la palabra, donde usted no lo negocie todos los días. Este tiempo es del Señor, lo necesito para fortalecerme espiritualmente, para crecer, para aprender. Necesitamos congregarnos, por favor. Necesitamos que Dios nos recuerde. A veces sabemos las cosas, pero las olvidamos y necesitamos que Dios nos recuerde. ¿Sí? Porque a veces perdemos la perspectiva, la visión y necesitamos volver al propósito de Dios. Quiero preguntarle de respuesta introspectiva. ¿Está en este momento usted siendo útil y de bendición a la obra de Dios? Piense en eso. Porque Dios quiere usarlo. Dios quiere que usted sea de bendición. Dice un coro que te cantaba antes, y si todos trabajamos unidos, qué fácil será. Pero si trabajan solo unos, qué difícil para ellos, ¿verdad? La iglesia es un cuerpo y es el equipo con el cual Dios trabaja en esta tierra. Y si usted es parte de ese cuerpo, usted es parte de los que deben servir en la obra. La palabra del Señor nos muestra entonces que el salvo debe vivir para exaltar al Señor y debe vivir para crecer, pero además debe vivir para agradecerle al Señor. ¿Cuán agradecido está usted con lo que Dios ha hecho en su vida? Dice allá el Salmo 100. Verso número 4. ¿Cómo Dios quiere que usted entre aquí? Eclesiastés 5:1 dice que antes de entrar aquí debemos estar claramente mentalizados a lo que venimos. Sí. Eclesiastés 5:1, cuando fuere a la casa de Dios,
guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio a los necios. Entonces llama a la reflexión. ¿A qué venimos? Y como Dios quiere que entremos aquí, dice el verso 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Cuán agradecido está usted? Muchas veces decimos, sea el director o ese siervo, no cante por cantar. Cante para adorar. Cante para entrar a la presencia del Señor. Es un tiempo tan especial que es usted y Dios. Dios y usted. Aunque hayan muchos, la vida espiritual es personal. Es usted con Dios. Es usted a quien Dios quiere oír adorar. Es de usted que Dios quiere oír. Cuán agradecido está. Dice el Salmo 75:1, un texto muy lindo. El salmista estaba agradecido. Bueno, allí vimos que Dios quiere que entremos en su casa con agradecimiento. Y que usted le diga a Dios, como le dice el salmista, cuán agradecido está. Oye, estas hojas están bien pegadas. 75:1. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre y los hombres cuentan sus maravillas. El salmista estaba agradecido con Dios. Dios quiere que entremos aquí con agradecimiento. ¿Cuán agradecido está usted con Dios? Piense en eso. Tal vez eso cambie el sentir suyo al entrar a este lugar. Quizá eso cambie la visión suya al estar en este lugar. Porque es un asunto con Dios. Y Dios quiere creyentes agradecidos. Dice 1 Corintios 15:57. Si este texto Dios no lo estimara importante, creo que no se escribiría allí. 1 Corintios 15:57. Y tiene por contexto la obra de Cristo, su muerte y resurrección. Dice el verso 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Usted tiene victoria contra el pecado, contra el diablo, contra la muerte, no porque usted haya logrado nada, sino porque Cristo lo logró en favor suyo. Y por eso la palabra del Señor dice que debemos estar agradecidos con Dios. Yo solo pienso que sería de Juan Rafael Cibaja si Dios no hubiera tenido misericordia de él. Si no hubiese enviado el Evangelio a mi vida. Si no me hubiera llamado en Cristo. Qué terrible. Pero no piense en Juan Rafael Cibaja. Piense en usted. ¿A dónde estaría? ¿Cuál sería su realidad? ¿Aún viviría? Porque andábamos en una vida que cualquier cosa pudo haber pasado en el camino. Yo creo con todo mi corazón de que yo me hubiera quedado botado en el camino, si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios. Pero a veces olvidamos esto. Necesitamos volver a crear conciencia de esa gloriosa obra de Cristo hecha en nuestro favor. Necesitamos volver a crear conciencia de que yo necesito exaltar y alabar a Dios porque Dios ha sido bueno conmigo.
Necesitamos volver a crear conciencia que necesito seguir creciendo, aprendiendo para ser útil en las manos del Señor. Necesitamos crear conciencia de que debemos ser agradecidos con Dios. La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 5, capítulo 5, versículos 20. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice por todo, por la salvación, por sus cuidados, por su bondad, por su misericordia diaria, porque la bondad de Dios es de todos los días. Bien dice allá Lamentaciones, que si no fueran por su misericordia ya hubiéramos perecido, porque sus misericordias son nuevas cada día. Dice el Salmo 63:3, mejor es tu misericordia que la vida, porque la vida sin la misericordia de Dios no vale la pena. No importa cuánto se pueda o cuánto se tenga, sin la misericordia de Dios no vale la pena la vida. Así es que, cuán agradecidos debemos estar con nuestro Dios. Dice Colosenses 1:12. Colosenses 1:12. Y Dios quiere que lo haga con gozo, un agradecimiento gozoso. Sí, con gran alegría, porque lo que Cristo hizo es para alegrarse. Los cuidados de Dios y su misericordia todos los días, eso es para gozarse. Y entonces dice el verso 12, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos de participar de la herencia a los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces Dios quiere que en una forma gozosa le agradezcamos, porque se espera que cada redimido está gozoso. De hecho, Dios quiere que usted esté siempre gozoso. Y la propuesta de Dios debe verse desde la perspectiva de lo que Cristo hizo, no desde la realidad de lo que estemos viviendo, porque lo que estamos viviendo muchas veces tiende a robarnos el gozo. Pero debemos mirar a la cruz, debemos creer a Dios y sus promesas, porque Él nos puede devolver el gozo. Dios quiere que estemos siempre gozosos, de buen ánimo. Imagínense uno feo y haciendo feo, nada de caras largas, no, sonría, tiene mucho para qué estar contento, alegre, agradecido, ¿no? ¿Sí? Tiene usted bastante para estar gozoso y agradecido. ¿Sí? Hasta hoy Dios no ha fallado. No ha fallado. Yo he contado esa historia, a veces Dios nos lleva a un límite para que veamos su gracia y misericordia. ¿Sí? Y he contado que una vez salimos de un culto, en ese entonces yo no era pastor. Salimos de un culto, llegamos a la casa y no había nada aquí, ni nada en la alacena. Después de un domingo, un culto, los chiquillos se ponen a jugar y ella y yo nos sentamos a conversar. No había nada. Y suena la puerta. Hoy quiero tener el honor de que ustedes almuercen conmigo. ¿Quién sabía eso? Solo Dios. Solo Dios lo sabía. Nadie más estaba informado de nuestra condición. Dios lo sabía.
y Dios quería mostrarnos su gloria. Entonces lo que parece malo no es tan malo, es para ver la gloria de Dios, para enseñarnos a poner nuestra fe, nuestra confianza en Él y aún darle gracias en todo tiempo. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo dar gracias en todo? Usted no está solo. Usted tiene a Dios en lo que esté viviendo. Hágale uno Isaías 53. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Van a haber tiempos donde las aguas nos van a dar y nos van a golpear, pero el Señor está allí. Y si por el fuego no te quemarán ni la llama arderá en ti. Entonces debemos ser agradecidos porque Dios está allí. Un día Dios nos tomó por su Hijo, por sus hijos. Dice Romanos 8:32, y si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¡Wow! Va a cuidar de nosotros. Necesitamos volver al agradecimiento. Hay que tener cuidado con una cosa, y es que decía un pastor, hágale un favor a alguien de continuo y al principio te da gracia, pues cree que es una obligación tuya. Y dejamos de ser agradecidos. Pero cada Dios cuida de nosotros, nos sostiene, nos ayuda, nos bendice, nos consuela, nos anima, nos fortalece. No olvide eso para agradecerle cada día. Cómo hay que empezar la oración exaltando al Señor y agradeciéndole todo lo que sucede en nuestra vida. Dios quiere corazones agradecidos. Y terminamos con un versículo más. Nuestro agradecimiento debe ser demostrativo. Demostremos que estamos agradecidos con Dios. ¿Cómo? ¿Cómo podemos demostrarle a Dios que estamos agradecidos? Sirviéndole. Para eso Dios nos está enseñando, nos está formando, nos está capacitando para que le sirvamos. Antes de leer ese pasaje, voy a citar 2 Timoteo 3, 16 y 17. El 16 es lo que hace la palabra en nuestra vida. Y el 17, el objetivo que persigue la palabra en nosotros. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y el objetivo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Escuche lo que sigue, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos forma a través de la palabra. Necesitamos seguir aprendiendo y creciendo para ser útiles y servir al Señor. En Hebreos 12:28, Dios quiere un agradecimiento demostrativo. Que usted, a través de una vida de servicio, a través de su fidelidad, de su consagración, le demuestre a Dios cuán agradecido está usted. Dice Hebreos 12:28. Tiene por contexto el beneficio que nosotros hemos recibido en Cristo. Tiene por contexto la dicha eterna que nos espera a nosotros en Cristo. Y dice el 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué cosa? Tengamos gratitud, seamos agradecidos por lo que Dios ha hecho, por el regalo de la salvación, por las promesas eternas, por la dicha que nos espera. Agradezcamos a Dios, pero ¿cómo quiere Dios que lo agradezcamos? Tengamos gratitud y mediante ella, es decir, mediante la gratitud, sirvamos a Dios
agradándole y tomándose esto muy a pecho, muy en serio, con temor y reverencia. No tampoco un servir por servir, no, hacer una vida de servicio de tal manera que Dios se glorifique, que Dios se agrade en todo lo que usted hace en favor de su obra. Hermanos, no descuidemos ni olvidemos lo que Cristo hizo. Por favor, correspondamos a la obra de la cruz. Vivamos para la gloria de Dios, exaltando su nombre, agradeciéndole cada día y sirviéndole. Que el Dios Altísimo les siga bendiciendo. Continuamos la próxima semana. Si Dios lo permite, la próxima semana nos vamos a encontrar con la opinión de Dios sobre la actitud de los creyentes y la actitud de las iglesias. Y lo que allí dice manifiesta la disconformidad de Dios con las actitudes de los creyentes y las iglesias. Por hoy, por favor, viva para agradecer, exaltar al Señor y servir al Señor. Dios Altísimo les bendiga. Gracias.